profundizando un poquito en esto de los factores de protección, sí, hablaste de que es importante como uno planifica el parto, ¿cierto? Y el nacimiento, sí, con bombos y platillos, también planificar el postparto. Sí. Y ahí en esa planificación, me imagino que son cosas muy concretas y cotidianas y domésticas. ¿Cuáles son como los tips que tú darías como esto es súper común, es transversal como a todas las mujeres y que lo pueden hacer y les va a ser útil en este proceso? Puede ir de cosas pequeñas como congelar comida, pero luego discutir cosas con la pareja, cómo nos vamos a organizar, ¿sí? Una mujer puérpera, sobre todo estoy hablando del puerperio inmediato, es una mujer que básicamente lo único que tiene que hacer es cuidar a su bebé y no encargarse de nada más. Entonces, ¿quién puede venir ahí a dar una mano? Sí, yo creo que eso es fundamental. Hola a todas y todos, les saludo acá desde nuestro centro Vida Mujer. Araceli Venegas, socia y directora encargada del área bienestar. Estamos en nuestra conversación mensual con algunas de nuestras profesionales. Hoy día nos acompaña la Constanza González. Te quiero agradecer mucho por estar acá para que conversemos. Y quiero que primero me cuentes a mí, Constanza, quién eres tú, para que así también la gente te conozca y de ahí vamos a contarles de qué hablamos. Gracias a ti, Ara, por invitarme. Yo soy Constanza González, psicóloga perinatal del centro y me dedico principalmente a acompañar mujeres, pero también eventualmente parejas, desde el periodo de preconcepción, que puede ser como explorar el deseo de tener un hijo, pasando por gestación, parto y posparto. Ese es el acompañamiento que yo tenía. Oye, Constanza, y hoy día vamos a conversar de depresión postparto, ¿cierto? Sí, la depresión postparto es un tema que a mí me gusta mucho hablar porque creo que es algo que se vive muy en silencio. Creo que todavía hay mucho tabú en torno a la salud mental y la maternidad. Entonces creo que entre más se hable, mejor. Sí, pues si la gente está más informada, puede captar si es que está pasando por eso, si conoce a alguien también, apoyarlo de alguna manera, ¿cierto? Sí. Partir por lo más básico encuentro. ¿Qué es la depresión postparto? La depresión postparto, bueno, tal como lo dice su nombre, no es un cuadro depresivo, ¿sí? Que se manifiesta o que sobreviene después del nacimiento de un hijo. Es importante poder hacer la diferencia con el baby blues, porque lo digo inmediatamente, porque siento que ahí se mezcla mucho el baby blues y la depresión postparto y hay información incorrecta al respecto, entonces es importante informarse sobre esa diferencia. Oye, ¿y qué es un baby blues? Porque yo no sé, por ejemplo. El baby blues es, decir que luego del parto las mujeres vivimos la caída hormonal más abrupta y más grande que vamos a vivir en toda nuestra vida. Entonces el baby blues es un estado no en el que podemos tener cambios de ánimo, sí, en que yo creo que todas las mujeres que han tenido bebés reconocen esto como una inmensa alegría y luego llanto, sí, o en fin, que sobreviene sobre, yo diría, en promedio, ¿no? Pero la primera semana, podríamos decir, ¿sí? Eh, que es completamente normal y pasajero. Esos son como los criterios de diferencia con la depresión postparto, que es un cuadro, y ahí podemos hablar de los síntomas, pero es un cuadro que va a aparecer eso, durante el primer año después del nacimiento, y un criterio que es importante es realmente que los síntomas estén instalados por lo menos unas 2 semanas. Sí, es algo que se instala, es algo que permanece, que dura. Oye, ¿y cuáles serían esos síntomas, Constanza, para que nos conte un poquito sobre ellos? Los síntomas de la depresión postparto, bueno, comparte un poco los síntomas globales, podemos decirlo así, comparte similitudes con una depresión común y corriente, pero también tiene algunas particularidades. La depresión postparto, lo que podemos observar, ¿sí? O lo que describen en general las mujeres, ¿sí? Es, por ejemplo, un llanto recurrente, ¿sí? Son mujeres que describen llorar todos los días, ¿sí? Llorar por cosas pequeñas, no, entre comillas, lo digo porque, bueno, son cosas, no hay una labilidad, lo que un psicólogo llamaría, no hay una labilidad afectiva importante, sentimientos de tristeza, desmotivación, puede haber dificultad en el vínculo con el bebé, puede haber problemas de insomnio,
Irritabilidad también, que es algo, lo tiendo a marcar porque es algo que no está muy asociado, no a nivel como popular, no está muy asociado a la depresión, y la irritabilidad puede ser efectivamente un síntoma de depresión. Para mí, yo creo que el principal signo es simplemente no estar disfrutando esos momentos con los hijos, sentirse agobiada, sentirse desbordada, ahogada. Eh, Eso. Sí, porque yo también me había quedado con esa idea, como de decir, em, no disfrutar el momento. Igual es difícil porque uno está súper cansada, según lo que yo me recuerdo. Yo creo que yo tuve depresión postparto, por ejemplo. Tengo como la idea, pero eran otros tiempos y la verdad es que no hice nada al respecto. O sea, de pensar que todo el tiempo vas a estar contenta porque tienes una guagua. Es como muy loco y creo que es súper poco factible que estés todo el tiempo contenta, ¿no? Sí, eso es un gran tema que tiene que ver con las expectativas y la idealización que hay de la maternidad. Nuevamente, justamente los tabús de que vamos a hablar o no de las cosas buenas, pero no necesariamente vamos a compartir las dificultades o los desafíos que tiene convertirse en madre. Entonces, las mujeres nos encontramos frente a un escenario que no esperábamos y eso puede jugar mucho en vivirlo de mala manera. Cuando digo no disfrutar, es realmente cuando no logramos disfrutar ningún momento. Yo creo, comparto contigo que es imposible disfrutar todos los momentos de la maternidad, que a veces podemos estar cansadas, que tenemos derecho a no disfrutarlo, ¿sí? Pero realmente en la depresión postparto se ve una incapacidad de disfrutar en general, como en la depresión. En la depresión perdemos el gusto por aquellas cosas que antes nos gustaba, salir con los amigos, hacer una actividad deportiva, cosas que antes nos llenaban, ni siquiera ahora eso disfrutamos. Lo mismo en la depresión postparto, no vamos a disfrutar ni siquiera jugar con nuestros hijos, quizás también va a haber un poco un funcionamiento piloto automático, es decir, nos podemos ocupar de nuestros hijos, van a estar bien alimentados y vamos a jugar con él, podemos hasta sonreír, digamos, ¿sí? Pero no estamos realmente conectadas emocionalmente con eso, estamos en modo automático. Creo que eso también es como un signo bien característico de la depresión postparto. Y por la otra vereda, yo me imagino que como en todo caso deben haber algunos factores protectores, ¿cierto? Como cosas que una puede hacer o que a lo mejor nuestro entorno puede hacer por nosotros para que no lleguemos a esta situación, ¿o no? Sí, hay factores protectores y hay factores de riesgo para las dos cosas. Los factores protectores podemos decir que para mí, en todo caso, la principal es poder preparar el posparto. Yo creo que se nos habla mucho de preparar el parto, que está muy bien. Se nos habla mucho de todas las cosas materiales que podemos necesitar en nuestro posparto y no se nos habla tanto, no se nos habla tanto de cómo preparar el posparto en otros aspectos. Y eso tiene que ver con poder organizar ciertas cosas, avanzar ciertas cosas, que no quiere decir que nos van a asegurar tener todo bajo control. Yo creo que algo que hay que hacerse la idea en el posparto es que tiene un poco de caos y que está bien y tomarse el tiempo para poder descubrir a nuestro bebé, descubrir a esta nueva familia que se forma, ¿sí? Pero para mí eso es un factor protector. Preparación del posparto y estar rodeada, tener ayuda, tener apoyo. Yo creo que sí, no estar sola, eso es fundamental. Y eso se puede hacer desde antes, es decir, activar las redes antes y empezar a organizar quién va a llevar a mi hijo grande al colegio, con quién me voy a quedar, quién me va a ayudar cuando mi marido ya no tenga vacaciones o el permiso postnatal. Eso es importante hacerlo con anticipación. Sí, y yo creo que ahí hay una cosa súper importante porque hoy día vemos que la maternidad cada vez se vive más de manera solitaria. Y por eso también van apareciendo como otras instancias que nos pueden ayudar. Existen los círculos de puerperio, después existen los círculos de gestantes, para las mujeres que a lo mejor no tienen esta red creada desde antes, porque no tienen esa posibilidad nomás. Sí, sí, yo creo que hay que, o sea, a propósito de los factores de riesgo que hablábamos antes, para mí el principal factor de riesgo es el aislamiento, sí, es la soledad. Hay otros que podemos discutirlo, pero partir por eso, o sea, de no quedarse sola. Eh, Hay una psiquiatra española muy conocida, Ivone Olza, y ella, me gustó mucho cómo lo dijo, pero dice que una madre sola con su bebé es una situación de riesgo. Entonces, evitar esa situación lo más posible.
Y para eso existen, si no tenemos red, si no tenemos familia, que pasa cada vez más por lo demás, ¿sí? O porque vivimos en otra ciudad, o vivimos en el extranjero, porque también los abuelos ahora son más viejos y no necesariamente pueden apoyar. Entonces, en esos casos, efectivamente acudir, hay cada vez más instancias grupales de acompañamiento para madres y también hay cada vez más profesionales formados en perinatalidad que pueden ser apoyos importantes. Genial. Oye, y profundicemos un poquito entonces ahora en los factores de riesgo, ¿te parece? Sí. Factores de riesgo y eso, o sea, yo creo que es importante, sobre todo para los profesionales de salud en general que están en contacto con mujeres en posparto, que tengan con un ojo un poquito más vigilante sobre estos factores. Como decía, primero el aislamiento, ¿sí? Eso para mí es como el principal. Pueden haber otros factores como dificultades económicas, violencia, problemas de pareja. Otro factor de riesgo es, por ejemplo, haber sufrido una depresión anteriormente, ¿sí? Con factores de riesgo, y quiero como clarificar eso, es que existe un mayor riesgo potencial. Es decir, no porque hayamos tenido una depresión vamos a tener una depresión sí o sí en el posparto, por ejemplo, o no porque suframos, qué sé yo, tengamos una mala experiencia de parto, que también es un factor de riesgo, por ejemplo, vamos a hacer una depresión posparto, pero eso, hay un mayor riesgo, entonces son mujeres a las que deberíamos preguntarle un poco más, indagar cómo se han sentido, cómo están, recordar que la depresión posparto, por suerte, no es mayoritaria, ¿sí? No le sucede a todas las mujeres, aún así tiene una prevalencia que es alta, es decir, entre un 20 a un 25%, dependiendo de los países, eso puede variar, pero eso quiere decir que una en cada 5 mujeres sufre una depresión postparto. Entonces, es súper importante, a mí me parece, que las mujeres se informen de eso antes, porque eso quiere decir que pueden ellas mismas darse cuenta antes, pedir ayuda antes y por lo tanto salir de ese cuadro de manera mucho más rápida. Oye, y en relación a, no sé, uno dice tengo depresión postparto, ya es como un acto de valentía y cierto y de autoconocimiento bien grande, porque me imagino que comúnmente uno trata de negar la situación y en eso también como que va empeorando, ¿no? Y eso se debe a el contexto, como a la sociedad y al romantizar la maternidad, ¿cierto? Que la romantizamos tanto. ¿Hay algún mensaje que para ti sea importante que la gente tenga en la cabeza desde antes? Y que ojalá lo incorpore como para poder no dejar pasar el tiempo. Sí, es como eso, más que nada. Sí, bueno, ese es un gran tema contrario a la depresión, que yo creo que en general se detecta bastante fácil o se diagnostica, ¿no?, con mucha mayor facilidad. La depresión postparto se subdiagnostica, ¿sí? Y eso tiene que ver con muchas cosas. Las mujeres no se atreven a hablar de que lo están pasando mal. A propósito de lo que tú decías, ¿no?, que se romantiza mucho. También ahora pasa, creo yo, como una cosa más sociológica, desde hace ya mucho tiempo que tenemos pastillas anticonceptivas, no método anticonceptivo. Por lo tanto, en general, podemos decir que los embarazos son deseados. Si deseaste un embarazo, bueno, no te puedes quejar, ¿no? Está eso también, como dando vuelta. Entonces, yo creo que sí podemos desear amar a nuestros hijos y podemos quejarnos también porque la maternidad es difícil. Decir que, cómo distinguir un poco qué es lo normal de lo no normal, o lo que sí, o sea, traer un hijo al mundo y tener un hijo implica muchos cambios, puede haber crisis como vitales al respecto, ¿sí? Lo que para mí no es normal es estar pasándolo mal. Si uno siente que lo está pasando mal, es el momento de pedir ayuda. Sí, ese es como tu pensamiento recurrente, encuentro yo, ¿no? Pucha, no estoy contenta, que fome esto, que lata, no quiero. Sí, y las mujeres además lo ven como una falla personal, entonces como que aceptar la depresión postparto sería equivalente a aceptar que quizás yo estoy fallando como madre, ¿sí? O que tengo algún problema con mi hijo. Entonces, para mí el mayor mensaje es decir que la depresión postparto le puede ocurrir a cualquiera, que no mide el valor como madre, no mide la capacidad como madre. En general vamos a ver que son mujeres que son excelentes madres y que lo están pasando mal por una cosa más contextual. Yo diría que la depresión postparto tiene eso, que es como súper contextual y que entre antes pidan ayuda, a veces con pequeñas modificaciones se puede mejorar mucho
¿sí? La calidad de sueño en una mujer, la calidad de vida de esa madre, y rápidamente podemos salir de ese estado. Empezar a disfrutar algo que sabiendo que es difícil, es bacán también, sí, que es la maternidad. Sí, completamente. Y también decir que es importante que sean que el diagnóstico de depresión postparto, una vez que quizás hay una sospecha, es importante que sea diagnosticado, ¿sí? Como sea un psiquiatra, sea un psicólogo, que están como calificados para poder hacer el diagnóstico, eventualmente el psiquiatra poder dar un tratamiento, que son súper eficaces y a veces son necesarios tratamientos súper cortos, como lo que yo digo, sacar la cabeza un poco del agua, ¿sí? Como poder no quedarse ahí flotando tranquilamente, y de ahí podemos ir con otras cosas, ir saliendo a poco de ese estado, pero esa es la buena noticia, que uno puede salir y uno puede sentirse mejor. Oye, ya, profundizando un poquito en esto de los factores de protección, sí, hablaste de que es importante como uno planifica el parto, ¿cierto? Y el nacimiento, sí, con bombos y platillos, también planificar el postparto. Sí. Y ahí en esa planificación, me imagino que son cosas muy concretas y cotidianas y domésticas. ¿Cuáles son como los tips que tú darías como esto es súper común, es transversal como a todas las mujeres y que los pueden hacer y les va a ser útil en este proceso? Sí, a ver, yo diría que puede partir, como dices tú, de cosas muy pequeñas, como por ejemplo empezar a congelar comida durante la gestación, ¿sí? Como tener para después poder, porque es un problema concreto en las mujeres, de que no se alimentan bien porque no tienen tiempo, tienen a su guagua en brazo, no comen bien, eso afecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiene que ver con eso, discúlpame, eso puede ir de cosas pequeñas como congelar comida, pero luego discutir cosas con la pareja, cómo nos vamos a organizar, ¿sí? Una mujer puérpera, sobre todo estoy hablando del puerperio inmediato, es una mujer que básicamente lo único que tiene que hacer es cuidar a su bebé y no encargarse de nada más. Entonces, ¿quién puede venir ahí a dar una mano? Sí, yo creo que eso es fundamental. Cuidar el sueño, entendiendo que el sueño con un recién nacido no va a ser de la mejor calidad o no va a ser durante necesariamente la noche de corrido. Entonces, ¿qué estrategias vamos a ocupar para compensar esa falta de sueño? Decir que el sueño es algo que afecta de manera muy potente la salud mental y que muchas veces podemos hacer una depresión postparto de cansancio, de una alteración demasiado importante de sueño. Entonces, ahí un tip fundamental es cuidar el sueño, ¿sí? Y en eso la pareja y la red va a ser fundamental de cuidar a esa mamá. Que te dicen típico es como, la guagua duerme, tú duermes. Oye, me acuerdo que uno nunca podía dormir porque se ponía o a cocinar, o a hacer el aseo, o bañarse. Yo me acuerdo que yo de repente me bañaba a las 7, 8 de la noche porque ahí llegaba mi pareja y yo recién por esa hora me podía sacar el pijama. Sí, sí. Yo creo que esas cosas hay que tratar, yo entiendo que haces como dentro de lo posible evitar, o sea, justamente las mamás como que comer o bañarse se convierten en un lujo, no puede ser. Son cosas básicas. Entonces, ¿cómo vamos a organizar nuestro cotidiano para que esa mujer, para que esa mamá tenga el tiempo de dedicarse a ella y a su guagua y que todo el resto esté sostenido por otras personas, cubierto por otras personas? Yo creo que ese es el tip principal, ¿sí? Como dormir cuando se pueda, cómo se pueda, y cada familia va a buscar su ritmo, eso depende, es como difícil dar como un consejo que funcione para todas las familias, pero sí decir, cuidar el sueño, cuidar a esa mamá, eh, preguntarle cómo está durmiendo, cómo estuvo su día, porque una vez que nace el bebé, todo gira en torno al bebé y la mamá queda muy en segundo plano, y lo que tenemos que entender es que la madre y el bebé son una guiada, y tenemos que cuidar a esa madre para que esa madre pueda estar en condiciones de cuidar a ese bebé. Sí. Gracias. Un gustazo, Ara. Súper, súper útil. Por lo menos para mí, que ya lo viví, hubiese saber esto, hubiese cambiado mi existencia, mi puerperio por lo menos. Así que me imagino que para muchas mujeres también. Te agradezco tu tiempo. Gracias a ti por esta invitación. Ya. Bueno, hoy día depresión postparto como tema de conversación. A la Constanza la encuentran en Vida Mujer, y cualquier duda o consulta que tengan referente a este tema o a cualquier otro tema que tenga que ver con su ciclo de vida como mujer, lo pueden resolver con nosotras acá en el centro. Nos pueden visitar en la web vidamujer.cl o en Instagram @vidamujerchile.
Gracias. Que estén bien.